Sobre la vida del evangelista Mena y su amada Xiomara, amén. Denle un aplauso a Cristo. Grandes planes tienen para el Señor, para con sus vidas. Atesoren esa palabra, hijos, que el Señor la cumplirá, porque han dicho que sí a su llamado. Amén. Súbelo un poco. Gloria a Dios le damos. Dile a su vecino, gloria. Y a su vecino, aleluya. Gloria a Dios, bienvenido a esta casa. Se siente una presencia gloriosa. Usted tiene que estar muerto espiritualmente para no percibir esa presencia, esa gloria del Espíritu Santo de Dios. Acabamos de venir de una conferencia poderosísima donde recibimos liberación, sanidad interior, lloramos, reímos y sentimos mucho la gloria de Dios en ese lugar. Y le invito, cada vez que yo anuncie algo, anótese, porque usted no va a ver un hombre, usted se va a encontrar cara a cara con Dios. Amén. Tengo mucho que impartirle, entonces voy a empezar de una palabra súper especial, súper especial, palabra fresca del cielo. Aquí nunca se va a predicar la palabra dos veces, siempre es una palabra fresca, una palabra nueva. El Señor siempre está hablando cosas nuevas y así debe ser, buscando en la intimidad. Porque ya lo que Dios habló ayer, ya eso fue en el pasado, eso fue la gloria postrera. Pero ¿cuánto sabe que entramos a una nueva gloria? Amén. Ya lo que pasó en la conferencia fue de la conferencia, pero esta casa tiene que entrar a lo nuevo de Dios, a la gloria de Dios. Amén. Dígale a su vecino, el carácter del santo. Y eso le voy a hablar hoy. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Sé tú y no yo. Yo remuevo todo espíritu de estupor, todo espíritu, Señor, de distracción en el nombre de Jesús, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, en nuestra alma, para que esa semilla entre, Señor, y se fructifique, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dígale a su vecino el carácter del santo. Vamos a la palabra en Primera de Pedro 1. 15 al 16, después se la voy a enviar por el chat. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Aleluya, dijo ella. No me la calle la niña, no me la calle. Muchas veces los niños profetizan y tenemos que estar percibiendo lo que el Espíritu de Dios le quiere decir a la iglesia. Amén. Dice, sus hijos profetizarán. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Jesús, sé también vosotros santos en todas las cosas, porque él dice, yo soy santo, pues sé tú santo. Siéntate ahí, por favor. Sino como aquel que lo llamó que es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En toda qué? Vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hay un llamado a la santidad, a Casa de Amor. Hay un llamado que el Espíritu Santo me da en las madrugadas, un mensaje para ustedes específicamente de santificarse. ¿Y con qué se come eso, pastor? Yo le voy a explicar. ¿Qué es ser santo? Es uno que vive de tal manera, por eso dice la Escritura, sino como aquel que lo llamó, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Entonces, un santo es uno que vive de esta manera. El que abre su corazón para que el Espíritu Santo y la palabra trabajen en él, es aquel que está sin mancha y sin arruga, es aquel que es maduro en Dios, es aquel que ha tomado el carácter de Cristo, es aquel que está separado del mundo para el uso exclusivo de Dios, y uno que no se conforma a los patrones de este mundo. Sé que es mucho, se lo voy a enviar, le voy a enviar mi definición de eso. Usted tiene que tener su propia revelación. Yo no voy a la Reina España, Biblia, a la Real Academia del Diccionario,
a buscar cuáles son la definición bíblica. No, yo voy a la fuente que es Jesucristo, yo voy al Espíritu Santo. Y basado en mi experiencia, lo que mi Padre me dio a mí, basado en lo que mi Padre Celestial me dio a mí, basado en la palabra, ahí yo tomo mis propias conclusiones y hago mis propias definiciones. Sin tener que extraer nada de la palabra. Dice que el que remueve hasta una tilde de la palabra, sea anatema o sea maldito. Nosotros no añadimos ni quitamos nada, pero sí el Señor nos revela que es la rema de la palabra de que es ser santo. Entonces, para ser santo tenemos que pasar un proceso de santificación. Diga conmigo proceso. El proceso o el discipulado, el aprendiz yo le voy a hablar de 3 cosas que necesitamos para ser santo. No hacer, porque mucha gente hacen. Mucha gente se flagelan y se dan latigazos en la espalda, caminan 10 millas de rodillas. Ellos están haciendo. Porque creen que se pueden ganar el cielo por la obra. Dice que ninguna salvación es por obra para que nadie se jacte. Es por gracia, los recibimos. Pero hay un proceso que tenemos que pasar y el Señor nos da la habilidad para pasar ese proceso para ser santo. No para hacer cosas, sino para ser. Y hay mucha gente que está haciendo cosas. Van a la iglesia, dan ofrenda, ayunan. Y eso es bueno, están haciendo cosas. Pero cuando te dice ser santo, es ser. Saber que tú eres un ser, como lo que le definí ahora. Sin mancha y sin arruga. Sin pecado, sin que nadie te condene, porque tú estás viviendo la palabra. No tan solo estás oyendo la palabra, engañándote a ti mismo, está caminando y fluyendo en la palabra. Y eso es un proceso. Que es un santo, una persona madura en Cristo, ya que te puedan reprender vilmente con todo poder y tú digas, amén Señor, porque dice que el sabio recibe reprensión, mas el necio la desecha. Entonces como uno pide sabiduría de Dios, dame sabiduría. El momento que la arrepiente, la rechazan, ¿dónde está tu sabiduría? Si pediste, el sabio la recibe. ¿Por qué? Porque la reprensión y la corrección es para nuestro bienestar. Porque si nosotros estamos errados y estamos haciendo una cosa incorrecta, tiene que venir alguien a decir, hey, no, es por aquí. Y si uno dice por testarudo, por desobediencia, lo que sea, no, es por allá. Bueno, allá tú. Entonces uno se convierte, lo que la palabra dice, un reprobado. Alguien que toma un examen, fallaste, te quemaste y ahora tiene que pasar la materia otra vez. ¿Por qué? Porque no entendiste la primera vez cuando el Padre te dio una dirección. Y el Padre le da dirección en su palabra. El Padre le da dirección a través de su mentor, de su pastor. Muchas veces le están hablando una palabra. Ay, no, una me dijo un día, pastor, ¿usted parece que es adivino? Adivino es el diablo, ningún adivino entrará a los reinos de Dios. No soy yo que estoy hablando, ustedes están viendo un Walking Dead. ¿Cómo se dice Walking Dead en español? ¿Qué? El muerto caminando. Yo soy una persona muerta, que esta mañana se levantó a las 5 de la mañana y está aquí un muerto. Sin desayunar, un muerto. ¿Para qué? Para que a través de mi debilidad, porque el que no come está débil, el poder de Dios se manifieste en mí. No es el pastor que te está hablando, no es ningún espíritu de adivinación, es el mismo Espíritu Santo de Dios hablando a tu vida. ¿Por qué? Porque hay un proceso de santificación. Diga conmigo, procesos. Y hay 3 cosas que usted tiene que pasar para entrar a la santificación. Y le voy a hablar de los hombres de Dios para que usted vea ese mismo proceso en ellos. El mismo proceso de los apóstoles, ¿sabe qué? Es el mismo proceso tuyo. Dile a tu vecino, ese es el mismo proceso tuyo que tú vas a pasar. Dile, José, ese es el mismo proceso que pasó Pablo, ese lo va a pasar tú. Dile, Ricky, yo sé que tú estás hablando de la palabra de Dios y diciendo lo que el pastor te dice. Dile, tú vas a pasar el proceso. Dile, a José. ¿Cuáles son las 3 cosas que tiene que hacer para ser santo? Ser, no hacer, ser. Diga conmigo, soy santo. Porque Jesús es santo. Y como yo soy su hijo, esa es mi naturaleza. Sobrenatural. Entonces lo primero que tenemos que hacer
es tener un encuentro con Jesús. Ninguna persona en la Biblia que Dios llamó, lo llamó del cielo así, te voy a llamar a hacer algo. Tuvieron un face to face, un cara a cara, como tuvimos en ese encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios, con el mismo Maestro. Y hay muchos de ustedes que ya han sido tocados por el Espíritu Santo de Dios, y ese es el primer paso. Tú eres bienaventurado. Tú no sabes la gente que se está muriendo, yendo al infierno en la carne, que no conocen ese Padre. Nunca has sentido un toque de la presencia del Espíritu Santo. Y tú eres bendito. Muchas veces miro a Víctor Manuel ahí. Él está tocado por la presencia de Dios. Que me dice a mí, ¿qué? Que él es un llamado, un escogido. Tú no estás llamado para limpiar patios. Tú estás llamado para aquí, para servirle a Dios. Y que Él te pague a ti. Porque así mismo, como discernió un pastor, y yo sentía la presencia así en un servicio, un pastor dijo, este lo está llamando como Samuel. Este está teniendo un encuentro, y el primer paso para ser santo es tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú confiesas que Jesucristo es su Señor, tú abres tu corazón, tú vienes a la iglesia, no carnalmente, tú comienzas a sentir comienzas a sentir ese fuego, comienzas a llorar. Comienza a sensibilizarte, y es porque estás teniendo un cara a cara, un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo primero. No se puede ser santo sin no tener una experiencia con Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios. Y así mismo fue con Simón. Simón, el que el Señor le cambió el nombre a Pedro, comenzó como Simón. ¿Cómo te llamas tú? Di tu nombre. Y el Señor te va a cambiar tu nombre. Porque cuando tú tienes una experiencia real con el Espíritu Santo de Dios, y Él te llama y tú recibes el llamado, Él te cambia tu nombre. Abraham. Cefas, ¿quién es Simón? A Pedro. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Maestro. Le dijo, Pedro, deja esas redes y ven y sígueme. Tuvo un encuentro con Él. Uno de los primeros milagros que hizo Jesús fue cuando Jesús tuvo un encuentro, salió al encuentro con Pedro. Y cuando estaba en la barca dice que había luchado toda la noche y no había pescado nada. Y vino el Maestro y tuvo un encuentro con Él. Él ni papa sabía quién era quien le estaba hablando a él. Y le dijo, Pedro, yo sé que quizá en tu cuerpo físico está cansado, en tu alma quiere ir a dormir. Pero yo quiero tener un encuentro contigo, hijo. Vine a salvarte, parafraseando. ¿Por qué no coge el bote y sale otra vez, hijo? Y ahora hazlo bajo la bendición, bajo la unción, bajo la obediencia. Porque tú estabas en tu fuerza, tratando de ganarte. Tú sabes, unos pececitos para venderlo y darle comida a tu familia, está bien. Pero ahora hazlo con la bendición, hijo. Ve, yo sé que está cansado, yo sé que está dolorido, vete. Y quizás Pedro en su mente dijo, bueno, estoy cansado, Señor, estoy y luchando ahí, lo hago, no lo hago, como el Chapulín Colorado, lo hago, no lo hago. Y finalmente dijo, bueno, Señor, después que le dio toda la excusa, trabajé toda la noche, pero a tu palabra lo haré, Señor. Y Pedro obedeció a la voz del Maestro, de Dios mismo convertido en carne. Si no, Jesús no dijera, cuando le preguntaron, enséñanos al Padre, dice, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios. Y le estaba hablando Jesús directamente, el Rey de Gloria, el que hizo los peces y la barca, y el que entretejió así con sus manitos a Pedro mismo, le estaba hablando, y era tan carnal porque era un pirata, un mal hablado, un pescador, un camionero, uno que da raite, un tipo tosco, agresivo. Jesús nunca llama a la gente vaga al ministerio. Ni uno de ustedes registren la palabra. Diga conmigo, yo trabajo duro. Usted es elegible para ser llamado por Dios. Y Pedro le hizo caso. Hubo un llamado. Porque el paso número 1 no es tan solo ser llamado. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque usted tiene que decir que sí al llamado de Dios. No es que tengo llamado y usted no va a hacer nada. Y usted tiene que decir que sí. Y el sí
Después el Señor le da la primera instrucción. Vete, sal al mar y tira la red, esta vez sobre la mano derecha. Y él obedeció, dijo, a tu palabra. Y fue Pedro y tiró esa red a la mano derecha, como le dijo el maestro. Estaba cansado, no tenía fuerza, estaba angustiado, con sueño, pero le hizo caso al llamado de Dios porque había tenido un encuentro, un cara a cara con el Espíritu Santo de Dios que reposaba sobre nuestro maestro Jesucristo de Nazaret. Y a él obedecer la palabra, tiró esa red a la mano derecha y después tuvo que llamar otro voto. Vengan a buscar, que son demasiados los pecados y nos vamos a hundir con esta bendición porque es mucha. Y así mismo el Señor te traerá aquellos peces que te ayudarán en tu llamado. Y llamará a otra gente, ayúdenme que no puedo con la gente que viene a casa de amor. Son demasiados los peces aquí y necesito a gente que diga que sí es su llamado para yo tirar esas redes y ustedes que pastoreen, sean mi extensión de mi espíritu para que pastoreen y estén en la casa de paz dándole comida, la misma comida que yo le he dado a ustedes por 2 años. Aleluya. La obediencia es mayor que el sacrificio, pero hay un llamado alto. Es la unción. El Señor nada más le presta, le da su unción, es prestada, ¿no? Todos los dones, todos son Él. A gente que está disponible, no a gente perfecta. No hay gente que tenga una maestría en teología. Hay muchos que se van a ir para el infierno con un doctorado en teología. Nuevamente, para el que se le fue la primera vez en el internet. Hay muchos con doctorado en teología que se van para el mismo infierno. Porque si usted tiene la palabra sin el Espíritu, usted ya está muerto y ya está condenado. Por eso tenemos que tener el primer paso, un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Lo segundo, el llamado. Diga conmigo, muchos son los llamados. Y grite amén el que sea elegido en esta casa. Pero pocos los escogidos. Cuando usted lee los libros de Hebreo 11, prostituta, borracho, asesino, mentiroso, ladrón, y que ¿cómo lo llamamos hoy día? Los héroes de la fe. Aleluya. Porque Dios no está mirando el pecado que tú hiciste en tu pasado. Dios te está mirando a través del propósito de Él y a través del Espíritu. Si Saulo, que después que convirtió su nombre en Pablo, se hubiera quedado, pero yo maté a cristianos, Señor. A mí me interesa lo que tú hayas hecho. Saulo, levántate que te estoy llamando. Si él se autocondena o deja que el enemigo o los hermanos de la iglesia lo saquen de su camino, Pablo fuera un don nadie. Pero como él dijo que sí al llamado de Dios, ¿qué hizo Jesús? Primeramente, el primer paso, tuvo un encuentro con él cara a cara. Iba en el camino a Damasco, en su caballo alto, que significa autoridad. Por eso dice que Cristo vendrá en un caballo blanco, en toda gloria, a juzgar el mundo. Y iba en su caballo, Saulo, ¿verdad? No sabiendo que le iban a cambiar el nombre. Y se encontró una cara a cara con el Espíritu Santo de Dios en el Maestro Jesús. Ya Jesús había muerto y resucitado y vino al encuentro. Por eso dice Pablo, yo soy como un abortivo que abortó mi madre. ¿Por qué? Porque él no caminó con Jesús, pero todavía fue un apóstol. ¿Sabe que los apóstoles todavía existen? Porque Jesús viene de su trono y se le aparece y le digo, hey, fulanito, te llama a ser un apóstol. Este religioso no le entiende. No, pero Jesús está en su trono. ¿Y por qué el libro de Hechos dice que el Jesús se le apareció? Yo creo que fue a Pedro. Y dice que el Señor vino donde él y le habló. Hey, te saco de aquí ahora. Y se fue. Ese fue Jesús. Pero obedeció el llamado. Aceptó, dijo como el profeta, heme aquí, Señor. Sí, yo hago carpas. Dice, yo trabajo más que todos ustedes. Sí, yo tengo mi oficio, pero heme aquí, Señor. Hizo grandes cosas con Saulo y con Pedro también. Y tercero, para ser santo como Él es santo, tiene que pasar algo que por eso la gente no llega a la santidad, no llega al pastorado, no llega donde el destino de Dios tiene para su vida, que se llama proceso. Diga conmigo, proceso. Todos los hombres y las mujeres de Dios pasaron su proceso. Estaba hablando con mis hijas antes del servicio y le dije, hija, le prohíbo tener novio. Nosotros no tenemos novios. Como cristianos, eso no existe. Esas son cosas que nos mete el mundo a nosotros con todo el día del amor y todas esas cosas. Nosotros no tenemos novio.
¿Dónde usted ve un novio en la Biblia? Dice, el que encuentra una esposa, encuentra una buena cosa. Entonces, ¿qué van a pedir? ¿Un novio? ¿Un qué? Un esposo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Así como Adasa, que el Señor le cambió el nombre a Esther, Adasa pasó su proceso. Muchacha virgen que tuvo 1 año en proceso de baños purificados, de perfumes, de clases de los eunucos. Tenían que ser eunucos, no tenían miembros para no meterse con la futura esposa del rey. Eunucos enseñándola. Así se habla como una mujer de Dios. Lee la palabra y le daban la palabra, le daban cátedra. Así se maneja una reina delante del rey. Proceso 1 año y habían, no sé si eran 20 doncellas. Quizás algunas eran vírgenes, algunas eran no. Pero cuando Dios pone tu gracia y tu espíritu y Él te da un llamado y tú lo aceptas, el Señor te va a usar para poderosas cosas grandes. Y ahí estuvo en proceso, virgen en el proceso, escondiendo su nombre por Ruth, porque el rey no se podía casar con ninguna judía porque los miraban de arriba para abajo, aunque era un pueblo de Dios que estaba en opresión, pero era una hija del rey altísimo. Y pasó su proceso. Hasta que entró con esa sabiduría que había recibido, habiendo sido purificada, a conocer al rey que ella iba a ser su esposo. Y el hombre encontró una buena cosa porque encontró su esposa. Cuando vienes a ser una novia o un novio, cuando ese hombre de Dios, que es virgen igual que tú, que se ha santificado, que tiene padres espirituales, que no ha metido una excusa para no ir a los servicios, que es obediente, que fue a la universidad, que tiene un trabajo y aunque no fuera a la universidad, tiene dinero. ¿Por qué? Porque es sabio, sabe manejar su dinero, obedece la palabra. Entonces, cuando tu padre espiritual te dice, ora a la presencia, si tú no escuchas la voz de Dios, busca a alguien que le escuche y pídele consejo. Dice que hay éxito en la multitud de consejos. No en la multitud de chisme y no en la multitud de consejos de tu prima que está más perdida que la pata de una cabra. Y ni está perdida porque está en la cabra. Entonces tu padre espiritual se mete en la presencia y dice, ese no es el Señor, y te lo dice, y tú obedeces. Le dice, mira fulano, a mí no me importa cuánto dinero tú tengas, qué bonito tú seas, todos los músculos, tienes músculos hasta en los dientes, pero dice Dios que tú no eres mi esposo. Mi primera novia cristiana estaba en la escuela de leyes. Era bilingüe como yo, era latina como yo, amaba a Dios con todo su corazón, virgen. Yo era un viejo rejugado del mundo, había tenido muchachos, yo vivía borracho, drogadicta, de todo, pero ya estaba en Cristo. Dice que todas las cosas viejas pasaron, aquí yo hago todas las cosas nuevas. Entonces yo estaba en el gozo del Señor. Y yo no dejaba que ningún diablo, ni mi familia, ni mis amigos del mundo me criticaban. No, porque tú esto, yo nada. El Señor me dice que soy santo. El Señor me da un mandato, no es si tú quieres, sé santo porque yo soy santo, sé perfecto porque yo soy perfecto. No perfecto de que tú haces todas las cosas bien, perfecto quiere decir maduro. Y era un cristiano inmaduro. ¿Por qué? Porque me metí a tener novia cuando nosotros no tenemos novios. Y ahí estaba, con mi novia para arriba y para abajo, en santidad, a todas las conferencias, yendo juntos a los CAPS. ¡Hey, gloria a Dios! Y todo el mundo en la iglesia, ¡wow! Ustedes, imagínate, 2 abogados, ustedes, tremendo testimonio, tremendo ministerio que van a tener. Y un día en mi intimidad el Espíritu Santo me dijo, esa no es tu esposa. Palabra fuerte, agria y dura, porque sabía lo que venía. Cuando Dios te dice algo, escribe la fecha y el día, como a Pedro le dijo que me vas a negar 3 veces esta noche, y así mismo se cumplió. Y él lloró amargamente, dice Pedro, cuando se cumplió la palabra. En su carne decía, no Señor, yo nunca te voy a negar. Lo que Dios te dice, escríbelo porque va a pasar. Y así mismo como Pedro, lloré lágrimas de dolor. Pero esta persona es buena, Señor. Pero. El Señor muchas veces te habla una sola vez. Y ya está en ti hacerte loco o la loca. Y fui y se lo dije a mi pastor primero antes de decírselo a ella. Después se lo dije con todo mi dolor en el corazón, se lo dije a ella. Y ella se quebrantó. Pero yo soy tu mujer idónea. ¿Cómo tú me vas a votar a mí si tengo ilusiones? Ya te presenté con mis padres, peleé con ellos por ti porque ellos no te quieren. ¿Por qué será? No es la voluntad de Dios.
Estamos en la iglesia juntos, vamos a conferencias juntos, pero aparenta ser ideal. Porque sea cristiano la persona no quiere decir que esa es la persona de tu destino. Casarte con la persona incorrecta te puede costar hasta tu propia vida. Yo le profeticé a alguien de nuestra familia eso. Me dice, ¿qué tú crees de fulano? Escondiéndome una relación por 2 años. ¿Qué yo creo que de fulano? Yo no creo nada. Yo no sirvo para él. Yo no soy nadie. Pero yo conozco a alguien que tenga las respuestas. Y me metí en mi closet a orar. Padre, fulana, con el consentimiento de su propia carne, se metió con fulano. ¿Qué tú piensas? Y escuché la voz de Dios que me dijo, si se casa, le puede costar la vida. Can you put it on pause for a second?